En esta mañana continuamos con el libro de Salmos, en esta ocasión el capítulo 9. Salmos, capítulo 9, versos 1 y 2. Salmos, capítulo 9, versos 1 y 2. Ahí fue hasta donde me llevó el Espíritu Santo en el estudio. Pues, de lo contrario, realmente no pasé del 2. Así que eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Salmos capítulo 9, versos 1 al 2. Y va bastante conectado con el Salmo 8 que hemos estudiado la semana pasada. Pero en este salmo es bastante particular. Fíjense que hoy tuvimos la oportunidad de, en el llamado a la adoración, leer el Salmo capítulo 9, versos 1 y 2. Y en el último himno cantamos Salmos capítulo 9, versos 1 y 2. Y la predicación es Salmos capítulo 9, versos 1 y 2. Así que yo espero que cuando salgan de la puerta por lo menos se sepan el versículo 1 de memoria. Así que tenemos el privilegio, ¿verdad?, de predicar la palabra de Dios. En esta ocasión vemos que el salmista, que es el rey David, habla acerca de la adoración a Dios, habla acerca de alabar a Dios, habla acerca de regocijarse en Dios. Y fíjense que solamente voy a predicar hasta el verso 2, pero del verso 3 en adelante, hasta el verso 10, Él nos da las razones por las cuales Él adora a Dios, por las cuales Él se regocija en Dios. Pero eso lo veremos entonces la semana que viene. Pero cuando usted lee este verso 1 y 2, nos puede traer a la memoria esa primera pregunta de catecismo que tanto se recita desde este púlpito. Yo creo que es la pregunta más recitada en nuestras iglesias, que es ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta de la pregunta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese fue el fin, ese fue el propósito por el cual Dios hizo al hombre y a la mujer. Dios hizo en el principio al hombre y a la mujer para Él mismo, para que el hombre glorificara a Dios, para que la mujer glorificara a Dios, para que ellos vivieran eternamente con Dios. Y en esa relación perfecta que había en el principio, Adán glorificaba a Dios de una manera perfecta, de una manera completa, de una manera pura. Todo su corazón señalaba y estaba regocijado en Dios. Ese es nuestro fin principal. Para eso nosotros fuimos creados, para eso el hombre fue creado. Hay muchos que caminan sin Dios. Hay muchos que adoran otros dioses, otras imágenes, otro tipo de cosas, pero para eso no fueron hechos. Fueron hechos para adorar y glorificar al único Dios verdadero, que es el Dios de las Escrituras. En esta mañana vamos a ver cómo David nos llama a que adoremos a Jehová. Y no solamente que adoremos a Jehová, sino que también nos regocijemos en Él, nos alegremos en Él. Así que nos ponemos de pie y como reverencia a la palabra de Dios y leemos Salmos capítulo 9, versos 1 y 2. Y dice así la palabra de Dios: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Cantaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Pueden tomar asiento. En esta mañana vamos a ver por estos versos que debemos adorar a Dios por sus maravillas y por quién es Él. En esta mañana vamos a ver el Espíritu Santo nos va a enseñar que debemos de adorar a Dios por sus maravillas y por quién es Él. Y he dividido este mensaje en dos puntos. El primer punto es el verso 1. Alabemos a Dios por todas sus maravillas. El verso 1 es nuestro primer punto. Alabemos a Dios por todas sus maravillas. Y el verso 2 es el punto 2. Alabemos a Dios por quién Él es. Alabemos a Dios por quien Él es. Y vamos al primer punto. Alabemos a Dios por todas sus maravillas. Y en este punto vamos a ver dos cosas: que debemos alabar con todo el corazón y que debemos alabar por todo lo que ha hecho. Vamos a ver en este punto que debemos de alabar a Dios con todo nuestro corazón y debemos de alabar a Dios por todo lo que Él ha hecho. Así que vamos a ver alabar con todo nuestro corazón. Ese es el deseo de David. El deseo de David es alabarle a Dios con todo lo que Él es. Y fíjense que David está señalando nuevamente antes de él está señalando a Deuteronomio. Inclusive David está señalando a Éxodo 20, cuando
Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a imágenes, solamente adorarás al único Dios verdadero. David vuelve a esta ley de Dios, a la ley moral, a los 10 mandamientos. Pero yo creo que David también tiene en su mente Deuteronomio. Deuteronomio 6:4 dice: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este era el deseo de David. Fíjense que hasta el momento hemos leído del Salmo 1 al Salmo 8. Y si hay una persona bastante transparente en las Escrituras, es el rey David. El rey David no se presenta como el rey fuerte, perfecto, sin ningún tipo de tentaciones, sin ningún tipo de falta. No, al contrario. David se presenta tal y como él es. David es un hombre de Dios, un hombre que cayó en tentaciones, un hombre que ha tenido sus faltas, pero en toda ocasión David va directo ¿a quién? A Dios. David va a su refugio, a su fortaleza, quien es Dios. Y aquí él presenta su sentimiento, aquí él presenta su intención, su anhelo de adorar a Dios con todo su corazón. ¿Y qué es todo su corazón? Con todo lo que él es, con todo lo que compone el ser David. Hermano, y esto es lo que nosotros también queremos. Nosotros queremos adorar a nuestro único y perfecto y santo Creador. Para esto David fue hecho. David fue hecho para glorificar a Dios. Hermanos, para eso también nosotros fuimos hechos, para glorificar a Dios. No solamente de manera intelectual, sino con todo lo que nosotros somos, con todos nuestros sentimientos, con toda nuestra inteligencia, con todas nuestras emociones. Como dije en la introducción, el primer hombre en la tierra se hizo con el propósito, Dios lo hizo con el propósito de glorificarle a Él. Y no era de manera temporal, no era simplemente por 1 año, por 2 años, por 3 años. No era tampoco de manera parcial, no era el 30% o el 20% o el 50%. Dios hizo al hombre para que le adorara continuamente, para que el hombre gozara de Dios eternamente. Y no lo hizo para darle un 50, un 20%, lo hizo para que le adorara con todo lo que el hombre y la mujer es, con todo el corazón. Ese fue el propósito por el cual fuimos hechos, ese propósito por el cual usted respira, por el cual usted trabaja, por el cual usted tiene hijos, por el cual usted cría, por todo lo que usted hace es con el propósito, se supone, que sea con el propósito de glorificar a Dios. Porque es con todo nuestro corazón. No era de manera temporal ni de manera parcial. Adán tuvo la oportunidad de adorar a Dios perfectamente. Porque ellos fueron hechos santos y felices y perfectos. Y ellos tenían la oportunidad de hacer eso. Adán tuvo la oportunidad de adorar a Dios con todo su corazón, con todo lo que él era. ¿Pero qué ocurrió? ¿Qué pasó en el camino? ¿Por qué usted no adora a Dios con todo su corazón? ¿Por qué hay tantos obstáculos? ¿Por qué hay tantas cosas en nuestra mente? ¿Por qué hay tantos problemas? ¿Por qué es que a veces se nos hace imposible inclusive sentarnos a leer su palabra, a cantar himnos, a cantar el salmo, a meditar en su palabra? ¿Por qué se hace tan difícil inclusive los domingos en la mañana? ¿Por qué se hace tan difícil llegar hasta la iglesia a adorar a Dios? Porque Dios no está en todo momento, en cada segundo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Por la caída de Adán, por la desobediencia de nuestros primeros padres. Adán pecó y entró el pecado y la muerte al mundo. Y nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa en nosotros, donde se nos hace difícil adorar a Dios con todo nuestro corazón. Pero hermano, como creyentes en Cristo Jesús, Dios nos vio y vio el pecado en nosotros y nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Hay una diferencia en el que cree en Cristo y el que no cree en Cristo. El que cree en Cristo ha sido restaurado para poder adorar nuevamente a Dios con todo nuestro corazón. Y usted dice, pero pastor, ¿no había dicho que no lo hacemos perfecto? Le explico más adelante.
Pero Cristo vino a restaurarnos, a reconciliar esa relación con Dios para que nosotros podamos adorar a Dios con todo nuestro corazón. En otras palabras, Cristo vino a restaurar la adoración al único Dios verdadero. ¿Por qué existen las misiones? ¿Por qué existe la evangelización? ¿Por qué se siguen plantando iglesias en el mundo? ¿Por qué sigue creciendo el cristianismo en diferentes partes del mundo? Para que se restaure la adoración al único Dios verdadero. Para que el hombre dependa de Dios. Fíjense que Juan capítulo 4, verso 23 al 24. Jesucristo se encuentra con una samaritana. Y ahí tienen una discusión, un debate acerca de la adoración. El debate era en dónde realmente se adoraba a Dios. En qué lugar se adoraba a Dios. Si en el monte, en el templo, en dónde se adoraba a Dios. Y fíjense lo que Jesucristo dijo. Dijo: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Qué está diciendo Jesucristo aquí? Jesucristo está dando la instrucción, Él está enseñando quiénes son los verdaderos adoradores. ¿Quiénes son los verdaderos que pueden adorar a Dios? ¿Quiénes pueden adorar a Dios? Y Jesucristo dice: aquellos que están en el Espíritu. Aquellos que están en el Espíritu. Y hermano, Jesucristo no está hablando a aquellos que están en el Espíritu como vemos a nuestros hermanos carismáticos, donde se mueven, donde hablan lengua, donde hacen diferentes cosas que usted se queda: ¿qué pasó aquí? Jesucristo está hablando de una persona que ha puesto la fe en el Señor Jesucristo. Jesucristo está hablando de una persona que ha sido cambiada, que ha sido regenerada, una persona que ha confiado en el trabajo del Señor Jesucristo para la salvación de su vida. En otras palabras, el que está en el Espíritu es una persona que ha nacido de nuevo, que tiene un corazón nuevo, que Cristo lo ha perdonado, lo ha lavado con su sangre y le ha dado la esperanza de la vida eterna. Fíjense lo que dice Juan capítulo 3, verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿cuál es el requisito para adorar a Dios verdaderamente? ¿Qué usted diría? El único requisito para que Dios acepte su adoración es el Señor Jesucristo. El único requisito para que usted esté en el Espíritu y Dios reciba su adoración es la fe en el único Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que esté en Cristo Jesús está en el Espíritu, por lo tanto puede adorar y puede alabar a Dios. Esa persona que ha nacido de nuevo, que ha creído en Cristo, que su corazón de piedra ha sido removido, porque ese corazón de piedra no quería a Dios, no buscaba a Dios, no amaba a Dios. Pero el Espíritu Santo removió ese corazón y puso un corazón de carne, un corazón que alaba a Dios, que ama a Dios, que busca a Dios y quiere ser obediente a Dios. Esos que han nacido de nuevo son los que el Señor, eso es lo que Dios escucha en la adoración. Una persona nacida de nuevo. Ahora, hermano, esta persona nacida de nuevo quiere adorar a Dios con todo su corazón. Y usted dirá: pastor, pero no lo hacemos perfecto, no lo hacemos puro, no lo hacemos completo ni constante. Hay cosas que me agobian, que me atrasan. Inclusive en ciertos días hay ocasiones que no tengo ni ganas de leer, de adorar, de orarle a Dios. Inclusive hay domingos que no tengo ganas de ir a la iglesia. Hermanos, pero si usted tiene un corazón nuevo, un corazón regenerado, usted quiere alabar a Dios con todo su corazón. Mientras vivamos en esta tierra, mientras vivamos en esta carne, nuestra adoración no va a ser perfecta. Mientras estemos respirando, nuestra adoración no va a ser pura.
ni completa, ni constante. Pero la diferencia entre una persona que ha creído en Cristo y una que no ha creído en Cristo es que la persona que ha creído en Cristo se siente mal cuando no adora a Dios, cuando no lee la palabra de Dios, cuando no medita en la palabra de Dios, mientras la persona que no ha creído en Dios no le interesa. Pasa sus días, sus horas, sus meses, sus años sin tan siquiera saber que tiene la responsabilidad de adorar a su Creador. Ahora, no me malinterpreten. Tanto creyentes como no creyentes, Dios le demanda que le adoren a Él. Y usted dirá, ¿Dios le demanda al no creyente adorarle a Él? Dios le demanda al no creyente adorarle a Él. Pero por desobediencia, por un corazón de piedra, no le adora a Dios. Pero el creyente, quien ha sido regenerado, le adora a Dios. Y no lo hacemos perfecto, no lo hacemos completo, pero yo sé que todo aquel que ha puesto la fe en Cristo Jesús tiene el deseo, las ganas de tener una adoración pura y completa con todo su corazón a Dios. Porque es trabajo del Espíritu Santo. Queremos adorarle a Él, queremos glorificarle a Él. Esas ganas están en nuestro corazón y no lo hacemos perfecto, pero ¿sabe quién lo hizo perfecto en nuestro lugar? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo adoró al Padre perfectamente en lugar de todo aquel que ha creído en Él. Así que, en conclusión, en este subpunto, la adoración Dios la recibe solo por medio de su Hijo Jesucristo. Si usted está unido a Cristo Jesús y usted adora a Dios, el Padre que está en los cielos también es adorado. La Trinidad también es adorada. Así que el otro subpunto, la vemos por todas sus maravillas, por todo lo que Él ha hecho. David nos lleva a la creación nuevamente. ¿Se acuerdan la semana pasada que hablamos del Salmo 8? Que David, en cierta manera David se acostó en el pasto verde cuando pastoreaba a las ovejas y vio al cielo y dijo que, ¿por qué tienes memoria de mí? ¿Por qué te acuerdas a mí que es el hombre para que tenga de él memoria y el Hijo del Hombre para que le visite? Porque David vio la creación de Dios y vio toda la hermosura, vio todo el diseño de Dios, vio toda la grandeza de Dios y se sintió ¿qué? Pequeño. Se sintió pequeño. Y David nos lleva a la creación. Cuando en Génesis 1, cuando describe toda la creación de Dios, ahí vemos las maravillas de Dios. Y no solamente la creación, sino el orden que hoy existe en la creación. Usted no camina y se va volando al cielo. Los planetas no chocan unos con otros, las estrellas no se caen del universo a la Tierra. Porque hay un orden. Y eso es una de las maravillas de Dios. Dios tiene control y gobierna todas las cosas. Inclusive usted mira su cuerpo, su biología, la manera en que usted fue hecho, cómo está diseñado todo su organismo, su órgano. Usted ve la maravilla de Dios, inclusive en usted. Así que alabemos a Dios por todas sus maravillas, por su creación, pero hay otra cosa por la que debemos de adorar a Dios. Por la salvación. Hermanos, no merecíamos la salvación. Estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros deleites, en la oscuridad, en rumbo a la perdición. Y sin nosotros merecerlo, sin nosotros ganarnos la salvación, Cristo nos regaló esa salvación. Fíjense que también cuando hablamos de la salvación podemos pensar en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios en un tiempo estaba bajo la opresión, bajo el yugo. Eso eran esclavos de Egipto. Eran esclavos de Egipto. La historia de Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Dios escuchó el clamor de su pueblo y los libertó. Y ellos vieron la maravilla de Dios cuando ellos llegaron al Mar Rojo. Y ese Mar Rojo se abrió en dos. Ellos pasaron por tierra seca. Pasaron en medio de dos columnas de agua hacia el otro lugar. Hermano, imagínense usted pasando en el Mar Rojo, dos paredes de agua, la tierra seca. Usted ve las dos paredes de agua alrededor de usted y usted pensando, ¿se me va a caer, no se va a caer? Y usted llega al otro lado y usted dice, ¡wow! ¡Qué maravilloso es Dios! Me ha libertado, me ha salvado. Esa fue la reacción del pueblo de Dios. Fíjense que voy a leer Éxodo 15,
1. Pero si usted lee Éxodo 15, usted va a ver el cántico del pueblo de Dios en adoración a Dios. Voy a leer solamente el verso 1 y 2. Fíjense, dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Esa fue la reacción del pueblo de Dios. Esa fue la reacción del pueblo de Israel cuando Dios los salvó, los libró de la esclavitud de Egipto. Hermanos, nosotros estábamos esclavos al pecado. Estábamos esclavos a los deseos de nuestro corazón. Y Cristo nos libertó, Cristo nos salvó, Cristo nos regaló la libertad en Él. ¿Cuál es nuestra reacción ante la salvación de Jesús? Alabarle, glorificarle por lo que Él ha hecho por nosotros. Hermano, la salvación es una de las maravillas de Dios. La salvación es uno de los regalos, o es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Así que alabemos a Dios por sus maravillas. Alabemos a Dios por sus milagros mientras Cristo estuvo en la tierra. Alabemos a Dios por la vida de Cristo, por la muerte de Cristo, por la resurrección de Cristo. En fin, alabemos a Dios por la salvación inmerecida que hemos recibido. Hermanos, no sé ustedes, pero el mundo se puede caer y nos podemos quedar sin nada. La salvación nunca la vamos a perder. Y ahí es donde se encuentra nuestra verdadera alabanza, en la salvación que Cristo nos ha dado. Estábamos muertos, Él nos dio vida. Estábamos ciegos espiritualmente, Él nos dio vista. Estábamos sordos y Él pudo lograr que nosotros escucháramos su palabra. Cristo nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha amado y nos ha ofrecido una vida eterna. Adoremos a Dios por el trabajo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, ¿es la adoración un momento en específico, en una hora en específica? ¿Es la adoración solamente en el día domingo? ¿Es la adoración solamente a las 11 de la mañana en el día domingo? La adoración que David habla no es simplemente una adoración de un día. Si nosotros alabamos a Dios con todo nuestro corazón, es imposible que David se refiera solamente a un día. David se está refiriendo a nuestra vida. Nuestra vida debe ser una adoración a Dios. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1 al 2. Dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adoptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Nuestra adoración es diaria. Usted se levanta, dele gracias a Dios. Usted tiene un trabajo, dele gracias a Dios. Usted respira, tiene sus padres vivos, su madre, tiene una esposa, tiene unos hijos, tiene nietos, tiene toda esta bendición de la familia. Glorifique a Dios. Usted disfruta de la creación de Dios, glorifique a Dios. Eso es parte de la adoración a Dios, darle gracias a Él en todo momento. Pero déjeme decirle algo también. Quizás hay muchos que piensen que la adoración es el día domingo. Y dicen: ok, yo cumplo con ir el domingo a la iglesia y allí yo adoro a Dios. Y entonces, de lunes a sábado pareciera como si Dios no estuviera en sus planes, Dios no estuviera en su mente, Dios no estuviera en sus cálculos. Fíjense lo que dice 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el presentar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Dios dice:
Hay quienes me vienen a la adoración, hay quienes me rinden el servicio en el momento de la adoración en la iglesia, pero todos sus días yo no estoy en sus mentes. Y él dice, es mejor la obediencia que la adoración. Y si lo traemos esto al Nuevo Testamento, es mejor estar en Cristo que venir vacío los domingos a la iglesia, que venir sin propósito los domingos a la iglesia, hermano. Cristo es nuestra adoración, el propósito de nuestra adoración. Y nuestras visitas que aún no han creído en Cristo, Cristo es el único camino al Padre, lo que le permite a usted adorar a Dios en espíritu y en verdad. Es Cristo el todo en nuestras vidas. Y sí, Dios ha creado un día a la semana para adorarle. Dios ha señalado un día en la semana para descansar y para que nuestra mente esté completa en Él, esforzarnos a que esté completa en Él. El día domingo, el día sabático del Señor es importante para el descanso no solamente físico, sino el descanso espiritual. Pero hermanos, de nada vale si en la semana usted no le rinde servicio y adoración a Dios con su vida. Y si usted lucha con ver las bendiciones de Dios, y usted dice, pastor, es bien difícil adorar a Dios porque tengo tantos problemas en mi vida. Hay tanta oscuridad en mi vida. Fíjense que mis hijos quizás no me hablan, que mis nietos no me buscan, que mis hijos están esparcidos, que mi vecino habla de mí, que en la iglesia hay ciertos problemas, que en el trabajo me va mal, que tengo un empleado que no da pie con bola. Y todo este tipo de problemas en su vida. Y uno se agobia y uno dice, ¿cómo voy a adorar a Dios con tantas cosas sobre mis hombros? Usted sabe cómo usted puede ver las maravillas de Dios. Cada mañana, inclusive hoy por la tarde, cuando usted vaya a su casa, abra una libreta, escriba cosas por las cuales agradezco a Dios y haga una lista. Y usted se va a dar cuenta de todas las maravillas y todas las bendiciones y todas las personas que Dios ha puesto en su camino que le ayudan a glorificar a Él. Usted mire y da gracias, hijo, gracias por mis padres, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo. Y usted va, en lugar de sentirse agobiado, usted va a ver las bondades y las maravillas de Dios, porque a veces nos brumamos con tantas cosas. Pero la realidad es otra, la realidad es Cristo. Y el segundo punto, y este es más corto, alabemos a Dios por quien Él es. Hermano, alabemos a Dios porque simplemente Él es Dios. Él es el creador de todas las cosas. Y fíjense lo que dice el salmista. Dice, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Nuestra alegría es Dios. Hermanos, nuestra alegría es Dios, nuestra alegría se encuentra en el Señor Jesucristo, quien nos reconcilia con el Padre y quien el Espíritu Santo continúa obrando en nuestras vidas. Nuestra alegría es Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 51:12 cuando David confiesa sus pecados. Dice, vuélveme o devuélveme el gozo de tu salvación. Habacuc 3:18, con todo, y me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Filipenses 4:4, regocíjate en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Nuestra verdadera alegría se encuentra en nuestro verdadero Dios. Hermano, ¿por qué perdemos el gozo del Señor en nuestras vidas? Cuando nuestros ojos comienzan a ver las cosas terrenales. Cuando comenzamos a poner nuestra esperanza en nuestros trabajos, en nuestros bienes, en nuestros familiares, en nuestras habilidades, en nuestra seguridad. Cuando ponemos nuestros ojos en las cosas terrenales, perdemos el gozo. ¿Por qué? Porque todo ser humano sabe que las cosas terrenales no son eternas. Que el carro bueno que usted tiene hoy, de aquí a 30 años, quizás sea la chatarra de la calle. Que la casa en donde usted está quizás no sea la casa que usted va a estar por toda su vida. O inclusive usted va a estar toda su vida, se muere, no sabe qué va a pasar con esa casa. Inclusive la empresa o el trabajo que usted tiene hoy no tiene la seguridad que va a durar para siempre.
Y el ser humano sabe que las cosas terrenales no son eternas. ¿Y qué pasa? Tratamos de poner y encontrar el gozo en las cosas eternas. Y como sabemos que no son eternas, nos hacen infelices. Ansiedad, preocupación, ataques de pánico. Todo ese tipo de cosas que ocurre en nuestra mente. Pero hermanos, cuando ponemos nuestra mirada en Jesucristo, en su salvación, sabemos que es eterno. Ahí está nuestra alegría, ahí está nuestro gozo. El Señor es nuestro gozo, Él es eterno, hermano. Y si nos quedamos sin nada en este mundo, nuestro gozo continúa estando en Dios porque Él es eterno. Y nuestro gozo no es momentario, nuestro gozo y nuestra alegría es para siempre, aún después de la muerte. Así que como creyentes, hermanos, no tengamos la cara larga, como si la vida nos pesara y todo nos sale mal y estamos sumamente tristes. No, tenemos que estar regocijados, como dice Pablo, regocijados en el Señor. Y otra vez digo, regocijados. Y no estoy diciendo que no existen problemas en la vida cristiana. No estoy diciendo que no existe sufrimiento en la vida cristiana. Existe sufrimiento. Pero sabemos que esos sufrimientos son momentáneos. Sabemos que esa enfermedad es momentánea, sabemos que el problema familiar es momentáneo, sabemos que la dificultad de la crianza es momentánea. ¿Por qué? Porque las aflicciones de esta vida, de este mundo, no se comparan con la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra alegría. Si usted lucha con estar alegre, piensa en el Señor Jesús. Hermano, no ponga su confianza en cuánto sus hijos obedecen, o en cuánto su cónyuge hace en su casa, o cómo va su negocio, o cuánto dinero hay en su cuenta, o cuántos bienes usted tiene. Ponga su confianza y su esperanza en aquel que dio la vida por usted, en nuestro Señor Jesucristo. Y por último, nuestra confianza está en Dios Altísimo. Adoremos a Dios por lo que Él es. Él es el Dios creador de todas las cosas, que nos amó tanto que dio a su Hijo. En la pregunta 4 del Catecismo de Westminster dice, ¿qué es Dios? La respuesta es: Dios es un espíritu. Escuchen bien las características de Dios. Infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios verdadero. Cuando Dios se le presentó a Moisés y Moisés le dice, ¿pero qué le digo al pueblo de Dios quién tú eres? Dios le dice, dile que yo soy Yahweh. Dile que yo soy. Eso era suficiente. Hermanos, adoremos a Dios también simplemente por lo que Él es. Lo adoremos por sus maravillas y por lo que Él es. Así que hemos visto hasta ahora que debemos de alabar a Dios por todas sus maravillas y debemos de alabar a Dios por lo que Él es. Hermano, Cristo es la única vía a la adoración. Y déjeme decirle, y a las visitas, inclusive el cristiano que necesita escuchar esto, Cristo es nuestro regocijo y nuestra alegría. Si usted no ha experimentado a Cristo en su vida, entonces usted no ha experimentado el gozo y la alegría verdadera. Venga a los pies de Cristo, el Dios lo espera con manos abiertas y la palabra dice que todo aquel que viene a Él no lo rechaza, sino que le da el don de la vida eterna. Oramos. Amado Padre Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque es perfecta, es buena, es dulce a nuestro paladar. Ayúdanos, Señor, a recordar que nosotros estamos hechos para adorarte a ti. Que gracias a nuestro Señor Jesucristo podemos alabarte a ti. Señor, ayúdanos a vivir una vida santa. Sabemos que en esta vida no vamos a ser perfectos, que el pecado y las tentaciones tocan a nuestras puertas y caemos, pero Señor, confiamos en nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida y nos dio la salvación para toda la eternidad. Ayúdanos a alabarte a ti en nuestras casas, en nuestros hogares y en el día domingo. Pero también te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a regocijarnos en ti, a tener nuestra alegría en ti, a pesar de los problemas, enfermedades o situaciones que pasen aquí en la tierra. Reconozcamos que Cristo es nuestro gran tesoro, Cristo es nuestra gran alegría y nos regocijamos en saber que hemos adquirido la salvación no porque la merezcamos, sino porque a ti te place regalarla. Pues oramos en el nombre de Jesús.
Amén.